La pregunta de hoy es, evaluadores de exámenes de manejo, ¿qué es lo peor que un joven ha hecho sin inmutarse mientras realizaba la prueba de manejo? Historia 1. Mi papá era amigo de un hombre que trabajaba en el registro administrando las pruebas de manejo. Su mejor anécdota fue sobre un chico que tomó su examen mientras llovía. Comenzó a conducir sin activar los limpiaparabrisas. El evaluador pensó que estaba nervioso, así que trató de darle una oportunidad diciendo, «Está lloviendo bastante fuerte, ¿no?». El chico, con los nudillos blancos en el volante, simplemente respondió sí. Nuevamente, tratando de darle otra oportunidad, el evaluador le dijo, «¿No crees que deberías hacer algo al respecto?». El chico respondió sí. Aparentemente no sabía dónde estaban los controles de los limpiaparabrisas, así que bajó la ventana del lado del conductor y sacó la cabeza afuera. En ese momento el evaluador detuvo la prueba y lo reprobó. Historia 2. Yo era ese chico y siendo completamente honesto, era una práctica de manejo, no el examen. Teníamos que hacer 6 sesiones programadas con nuestro instructor y siempre íbamos en pareja. Uno conducía durante 30 minutos, luego parábamos y cambiábamos para que el otro pudiera conducir de regreso. La regla al subir al auto para evitar estar constantemente preguntando dónde debo girar, era que siempre debía seguir derecho hasta que el instructor te indicara girar. Así que un sábado teníamos una sesión programada muy temprano. Nos reunimos en la escuela y yo fui el primero en conducir. Habían pasado unos 5 minutos, giramos hacia una carretera principal y el instructor rápidamente se quedó dormido. Mi compañero y yo, con una sonrisa cómplice, acordamos en silencio que seguiríamos las reglas. Seguimos por la carretera durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos hasta que terminó en un callejón sin salida donde era obligatorio girar. Me detuve en un estacionamiento y despertamos al instructor para preguntarle hacia dónde debíamos girar. Le tomó unos buenos 30 segundos darse cuenta de lo que había pasado y dónde estábamos. Nos gritó a los dos para que nos pasáramos al asiento trasero y presenciamos formas muy poco seguras de conducir mientras regresábamos a la escuela. Historia 3. Mi instructor de educación vial cada semana, cuando vamos a almorzar, siempre tiene una historia sobre cómo casi muere la semana anterior. La mayoría de las historias involucran a estudiantes que no saben distinguir su izquierda de su derecha, lo cual en cierta forma es comprensible si nunca has conducido antes y estás nervioso. Pero dice que la mayoría de las veces el problema es que los chicos intentan hacer varias cosas a la vez, cambiar la estación de radio o agarrar su teléfono. Después de algunos meses y unos cuantos sustos, hace que el estudiante le entregue su teléfono y solo él puede tocar la radio. Algunas de sus historias ni siquiera tienen que ver con los estudiantes, sino con otros conductores. El auto tiene 4 pegatinas magnéticas gigantes que dicen estudiante al volante en letras negras y amarillas en la parte delantera, trasera y en los lados de un Impala plateado. Aún así, otros conductores se acercan demasiado e intentan intimidar a los chicos tocando la bocina, acelerando el motor o subiendo al máximo su música. He estado manejando durante 18 años y sé que eso todavía me molesta. ¿Quién sabe cómo se sentirán los estudiantes? En la primera mitad de este año tuvo una historia terrible sobre un estudiante. La chica simplemente se paralizaba de repente. Dice que esto pasó durante 2 semanas hasta que tuvo que reprobarla y sacarla del curso. Una vez subió el auto a una banqueta porque había una ardilla en el camino, luego estuvo la vez en que casi se pasa un semáforo en rojo y chocaba contra un smart car, y mi favorita, se le olvidó cuál pedal era el freno y cuál era el acelerador. Dice que estuvieron sentados en el estacionamiento de la escuela durante 10 minutos hasta que logró recordarlo. Historia 4. Historia de Pennsylvania aquí. Tenemos muchas tractomulas en las carreteras, muchas, podría decirse que demasiadas, y a menudo es aterrador conducir cerca de ellas. De cualquier manera, podíamos tomar nuestro examen de licencia a través de la escuela secundaria y el maestro a menudo nos dejaba acompañar en los exámenes de otros estudiantes para ver cómo se hacía. Yo iba en el asiento trasero mientras el estudiante que estaba tomando el examen entraba a la autopista a 35 millas por hora. Una tractomula venía bajando la colina a toda velocidad hacia nosotros tocando la bocina con fuerza y el maestro empezó a gritarle al chico que siguiera el flujo del tráfico, o sea que acelerara.
Él comenzó a ir a 45 millas por hora y estaba claramente súper nervioso. Íbamos a tomar solo una salida en enero de 1983. La autopista tiene solo 2 carriles en cada dirección y no tiene hombro ya que está entre una gran colina y un lago. No sé cuántas tractomulas pasaron a toda velocidad cerca de nosotros en esos 2 a 4 km, pero seguían tocando la bocina y maniobrando para evitarnos. El instructor estaba gritando y maldiciendo al estudiante para que acelerara. Pensé que íbamos a morir. Honestamente me sorprende que ninguna de las tractomulas se haya cruzado o volcado. Historia 5. Recuerdo muy claramente mi examen de manejo. Primero que nada, era un pequeño arrogante y sabelotodo procrastinador. Nunca saqué mi permiso de aprendiz hasta que faltaban como 4 meses para cumplir 16 años. Esto significaba que solo podía obtener mi licencia 2 meses después de cumplir 16 porque en mi estado era obligatorio tener el permiso por 6 meses antes de poder obtener la licencia. En fin, esperé los 6 meses y sentía que sabía lo que estaba haciendo. Tuve que tomar el examen en el Cadillac de mi papá, un coche enorme como un barco. Parte del examen era hacer un giro de 3 puntos. Lo hice perfecto, o eso pensé. También parte del examen era frenar de golpe. Lo clavé, o al menos eso creí. Luego me pidió que me detuviera en una señal de alto. Fácil. Después de eso prácticamente el examen había terminado y me pidió que estacionara. Me metí directamente en el espacio. El examinador pasó lo que parecían siglos anotando cosas en su hoja y finalmente dijo, bueno, aprobaste, puedes entrar a sacar tu licencia. Siendo el pequeño arrogante que era, le pregunté, ¿hubo algo que hice mal?, esperando que me dijera lo increíble conductor que era. Y él dijo, bueno, al principio del examen empezaste a salir en reversa del lugar de estacionamiento antes de mirar. Eventualmente miraste, pero habrías atropellado a alguien si estuviera justo detrás de tu auto. Una vez que saliste del estacionamiento, aceleraste demasiado fuerte y tuviste que corregir tu dirección rápidamente para mantenerte en el carril. Si hubiera estado lloviendo, habrías perdido el control del auto. Lograste hacer el giro de 3 puntos, pero no fue seguro ya que no miraste a ambos lados. Además, avanzaste demasiado hacia adelante y hacia atrás, mucho más de lo necesario. Te tenías las manos en el volante pero no estabas seguro de que tu agarre fuera firme en los momentos importantes. Te detuviste en la señal de alto y estabas detrás de la línea blanca, pero no avanzaste lentamente después de detenerte por completo. Tus giros a la derecha estuvieron cerca de subirte a la banqueta, tus giros a la izquierda fueron mucho demasiado pronto. Al probar el frenado rápido, soltaste el pedal del freno y lo volviste a presionar, lo que aumentó la distancia de frenado. Básicamente apenas pasaste. Espero que te conviertas en un mejor conductor después de esto. Pasé de ser un arrogante engreído a sentir que apenas lograba pasar el examen. En serio fue un llamado de atención total que me hizo esforzarme al manejar. Hoy en día tengo 37 años, juro que soy un buen conductor en parte gracias a que él señaló todos los detalles que pasé por alto debido a mi inexperiencia. Historia 6. Un buen amigo mío trabajó en el DMV, Departamento de Vehículos Motorizados, durante casi 50 años y realizó muchas pruebas de manejo. Me contó 2 historias locas que aún recuerdo. Historia 1. Una pareja india llegó al DMV y la esposa estaba haciendo su examen para obtener la licencia. Eran nuevos ciudadanos estadounidenses, así que aún no estaban completamente acostumbrados a la cultura y había cierta barrera idiomática. El DMV donde trabajaba mi amigo estaba cerca de un patio de trenes muy concurrido. Salieron a la carretera y la mujer estaba manejando bien sin cometer errores graves. Mi amigo decidió que era momento de dar la vuelta y terminar la prueba, así que le indicó que girara a la derecha después del cruce de trenes que estaba adelante. La mujer llegó al cruce del tren, se detuvo, miró a ambos lados para asegurarse de que no viniera un tren y luego giró a la derecha directamente hacia las vías del tren. Mi amigo, frenético, le dijo que detuviera el auto y que saliera inmediatamente. Ella lo hizo y él saltó al asiento del conductor y puso el auto en reversa. Justo después de sacar el auto de las vías, las barreras del cruce bajaron y un tren pasó.
Por supuesto, ella no aprobó el examen. Historia 2. Este fue el evento que realmente puso fin a su carrera y lo obligó a retirarse. Estaba evaluando a una joven que estaba obteniendo su licencia y estaba muy nerviosa y temblorosa durante toda la prueba. Estaba cometiendo pequeños errores como desviarse, no revisar los espejos, no detenerse completamente, cosas así. En ese punto él decidió que no iba a pasar, así que le pidió que regresara a la oficina. De camino de regreso había una zona en construcción con un puente y un carril cerrado, de esas donde ponen barreras de cemento que estrechan mucho más la carretera. La chica estaba temblando como loca mientras pasaba por el espacio estrecho y una combinación de nervios, inexperiencia y mala suerte se juntaron. Aceleró en lugar de frenar, salió del camino hacia un área de trabajo cuesta abajo fuera del hombro del puente y chocó contra la parte trasera de una retroexcavadora masiva. La pala de la máquina atravesó el parabrisas y golpeó a mi amigo en la cabeza. Estuvo en coma durante 2 días, se rompió el cuello y el hombro, sufrió daño cerebral leve permanente y ahora tiene TEP, trastorno de estrés postraumático, y no se sube a un auto si no es él quien lo maneja. Afortunadamente la chica salió ilesa, pero mi amigo dice que nunca ha vuelto a ser el mismo. No es tan ágil, todo parece requerir más esfuerzo ahora. Terminó ganando una gran indemnización y recibiendo su pensión anticipadamente ya que estaba cerca de la jubilación. Se retiró en ese momento y ahora vive bastante cómodamente. Historia 7. No soy evaluador, pero un amigo me pidió recientemente que le enseñara a su nueva novia a manejar porque yo tengo un auto automático y él no. Ella tiene 24 años, pero supongo que debido a problemas médicos que recientemente resolvió, apenas ahora puede obtener su licencia. Pensé que solo necesitaba más práctica al volante, pero mi amigo no me dijo que en realidad nunca había conducido antes en absoluto. Pero bueno, ya he enseñado a algunas personas a manejar y ahora soy instructor en pistas, así que pensé no hay problema, ¿verdad? Al principio fue más o menos bien. No tenía idea de lo que era una señal de giro, tenía muy poca noción de la velocidad y no manejaba bien el estrés, pero poco a poco íbamos mejorando y se estaba sintiendo más cómoda. Llegamos a una calle principal donde el límite de velocidad es de 35 millas por hora. En ese punto, cuando le pido que cambie de carril, olvida que tiene el pie en el acelerador y sube a unas 55 millas por hora. Mientras le digo que disminuya la velocidad, hace el cambio de carril sin mirar ni nada, simplemente cambia de carril. Yo sabía que estaba despejado, pero eso asustó muchísimo a su novio que iba en el asiento trasero. Le pido que vaya a un vecindario que conozco bien y al acercarnos había un tope. Le advertí pero lo pasó demasiado rápido y luego frenó de golpe. Había una camioneta Suburban detrás de nosotros que iba demasiado cerca y casi nos choca por detrás, pero estábamos bien. Unos metros después llegamos a una señal de alto donde nuevamente frenó bruscamente y otra vez casi nos chocan. Seguimos adelante y desafortunadamente la camioneta se mantuvo detrás demasiado cerca otra vez, así que le dije que girara a la izquierda en la próxima calle. Comienza a subir la velocidad y le informo sobre el uso de la direccional. Mientras activa la direccional, suelta el freno y ahora vamos demasiado rápido y ya hemos pasado la calle. Para mi sorpresa, aún intenta girar apuntando el auto hacia la banqueta y una casa. Le pido que frene más pero lo que hace es presionar el acelerador. En ese punto alcanzo el volante, lo giro con fuerza hacia la derecha, el auto derrapa ligeramente pero se estabiliza. Logramos volver a la calle de 2 carriles, aunque ahora estábamos en el carril contrario justo al lado del idiota de la Suburban. En ese momento ella soltó el acelerador y logramos reducir la velocidad y detenernos en un lugar seguro. Después de eso sus nervios estaban destrozados y no pudo continuar. Me di cuenta de que necesitaba entre 20 y 40 horas más de práctica al volante, así que le di el número de la escuela de manejo de un amigo donde los autos tienen frenos para el instructor. Sin mentir, pensé que iba a perder mi auto en esta experiencia. Historia 8. Hora de una historia. Cuando tenía 17 años vivía en Ohio y fui a hacer mi examen de manejo para obtener mi licencia. Donde vivía era un oficial de la patrulla estatal quien te acompañaba y administraba el examen.
Era intimidante tener a un oficial de la patrulla estatal sentado a tu lado durante el examen. Aprobé mi examen con solo un error menor. La parte divertida viene mientras esperaba que imprimieran mi tarjeta. La oficina estaba muy ocupada ese día, casi llena a su máxima capacidad, no quedaba ni una silla libre. Mientras estaba sentado, otro chico regresó de su examen con la cabeza baja. Un oficial de la patrulla lo seguía con una expresión severa en el rostro. Este oficial medía como 2 metros y era un hombre imponente como una montaña. El chico se acercó a su padre y comenzó a explicarle que había reprobado su examen. El padre perdió la calma y se dirigió al oficial, luego procedió a señalarlo con el dedo en la cara y a gritarle. En ese momento toda la sala quedó en silencio y todos miraron. ¿Cómo te atreves a reprobar a mi hijo? Es un buen conductor. Girar a la izquierda hacia un carril de giro e incorporarse al tráfico no es ilegal. Por cierto, si lo es en esa parte de Ohio. El oficial sonrió y miró a su alrededor, sabiendo que todos estaban observando. Ahora entonces dijo lo suficientemente alto para que toda la sala lo escuchara. Señor, si es ilegal y puedo mostrarle donde en el libro lo dice. Luego sacó el libro de leyes de manejo y se lo mostró. Pero señor, esa no es la razón por la que reprobé a su hijo. Reprobó porque estaba yendo a 45 en una zona escolar. Toda la sala comenzó a reírse por lo bajo. El padre rápidamente agarró a su hijo y salió corriendo. Historia 9. Déjame contarte sobre mi primer examen de manejo. Primero golpeé el único bache en todo el estacionamiento. Te juro que casi despegamos del suelo, aunque iba a menos de 5 millas por hora. Giré a la izquierda para salir del estacionamiento, me detuve en una señal de alto y luego giré a la derecha. Conduje un par de cuadras y tomé otra derecha, y aquí es donde empezaron todos los problemas. Primero, un grupo de 5 niños en bicicletas estaban zigzagueando por la carretera. Me detuve hasta que salieron del camino. Un poco más adelante, una anciana salió de su entrada y cruzó hasta la mitad de la calle antes de siquiera mirar alrededor y verme. Luego volví a avanzar y justo cuando estaba tomando velocidad en la carretera secundaria, una ardilla saltó de un árbol al camino, así que frené de golpe. No atropellé a la ardilla y la ardilla apareció frente a mí otra vez, obviamente suicida. Finalmente salí de esa carretera y cuando llegó el momento de girar a la derecha para regresar al lugar del examen, estaba tan nervioso que me detuve y dejé pasar al auto que estaba en la calle transversal. Aunque él tenía una señal de alto y yo tenía la preferencia, porque no quería girar mientras él estaba ahí. Reprobé y no volví a manejar durante 3 años. Cuando finalmente obtuve mi licencia, aprendí a conducir un auto estándar. La primera vez que lo manejé fue de noche y todo iba bien hasta que llegué a un cruce de 4 vías y no pude averiguar cómo detener el auto. Seguí presionando lo que pensaba que era el freno, pero no pasaba nada. Por suerte no venía nadie en ninguna dirección. Comencé a reducir marchas para poder detenerme y averiguar qué estaba pasando, y entonces me di cuenta de que había estado presionando el pedal del embrague en lugar del freno. Historia 10. Aquí un alemán. 2 historias interesantes. Historia 1. El candidato del ten cuidado al pasar un autobús. El código de tránsito alemán dice que si adelantas a un autobús que se ha detenido en una parada, debes reducir la velocidad a la de un peatón. Estábamos conduciendo tranquilamente en el carril derecho de la autobahn a unos 100 kilómetros por hora con un gran camión justo detrás de nosotros. Todo estaba claro, sin problemas. Entonces, a unos 100 metros adelante aparece un autobús estacionado en el arcén de emergencia que está a la derecha del carril regular. El autobús evidentemente tenía una avería en el motor. El candidato ve el autobús y pisa los frenos con muchísima fuerza, reduciendo rápidamente la velocidad a menos de 50 kilómetros por hora. El camión detrás de nosotros también tuvo que frenar con fuerza, pero naturalmente no podía reducir la velocidad de la misma manera que nosotros. El camión hizo sonar su gran bocina mientras se acercaba rápidamente. Por suerte de alguna manera logró no golpearnos, pero solo por unos centímetros. Mi corazón estaba a 1000. Pero esa es la regla cuando hay un autobús, tienes que reducir la velocidad, dijo el candidato. Historia 2. El candidato del mamá, no puedo hablar ahora.
Examen de manejo regular, todo iba bien. En un momento suena el celular del candidato. El candidato contesta mientras sigue conduciendo y dice, no mamá, no puedo hablar ahora, estoy en medio de mi examen de manejo. Calmadamente le dije, no, ya no lo estás. Historia 11. Bueno, voy a darle un giro de 180 grados a tu pregunta, pero creo que mi instructor de manejo me hizo algunas cosas injustas durante mi examen que merecen estar aquí. Jaja. Hubo 3 cosas que realmente me volvieron loco sobre el examen. Usé el auto de mi papá para el examen y es un coche viejo de segunda mano. Como resultado, al arrancar en primera el auto vibraba, sonaba como si fuera a apagarse, pero en segunda marcha funcionaba perfectamente. Antes del examen le mencioné eso para ver si sería un problema y él nos aseguró a mi papá y a mí que no lo sería. ¿Adivina qué? Me quitó puntos, o me dio, no sé cuál es el malo, por mi mala conducción. Al final del examen, cuando intenté argumentar que él mismo había dicho que estaría bien, respondió que no recordaba esa conversación. Incluso cuando mi papá intervino y dijo que estuvo presente, el instructor siguió firme en que nunca lo dijo. Soy un tipo algo pequeño y tuve problemas para mirar por encima del hombro derecho al hacer la verificación de los 6 puntos. No podía ver nada por la ventana. Como resultado, normalmente tomaba precauciones adicionales al arrancar y miraba con más cuidado el espejo lateral. Una vez más, se lo mencioné y otra vez me dijo que lo entendía y que estaba bien que lo hiciera a mi manera siempre y cuando mostrara que estaba siendo muy cuidadoso. ¿Adivina qué pasó? Me dio 3 faltas menores por no mirar por encima del hombro y como resultado tenía que reprobarme. Cuando intenté recordarle nuestra conversación, simplemente dijo, incluso si no puedes ver, todavía necesitas mirar hacia atrás para demostrar que sabes cómo hacer la verificación de los 6 puntos correctamente. En un momento me dijo que girara a la derecha hacia una calle pequeña en un cruce. Hice exactamente eso y justo cuando estaba girando, un tipo en un auto deportivo apareció bajando una colina como si estuviera escapando del infierno directo hacia mí. Tuve que desviarme rápidamente y por suerte logré meterme en un pequeño espacio de estacionamiento sin que nos golpeara, pero este maldito tipo, me empieza a regañar por esquivar en lugar de hacer una parada de emergencia como se supone que debía hacer. Perdí la paciencia, le dije que el auto nos habría golpeado si me detenía porque la carretera era estrecha y después de 5 minutos de discutir dijo, está bien, no te daré una falta menor esta vez, pero no lo vuelvas a hacer. Sé que hubo ciertas cosas que no hice bien durante mi examen, pero nada tan grave como para reprobar. Un amigo de mi papá que es evaluador de manejo revisó todo conmigo y estuvo de acuerdo en que tenía razón. Ese tipo me dejó tan ansioso por volver a manejar que ya han pasado 2 años y no he conducido desde entonces. Sí, que se friegue ese tipo. Historia 12. Fui a sacar mi licencia en febrero de 2007 y estaba nevando muchísimo. Me subí al auto con el instructor y desde el principio no fue una persona amable. Me hizo conducir y estacionar y luego dijo que mi acta de nacimiento no estaba certificada por el estado. Vivía en Nueva Jersey en ese momento. Después decidió que mi pasaporte era aceptable. Comenzamos a manejar y todo iba bien, giros en K, estacionamiento paralelo, etc., hasta que llegamos a una señal de alto. Como mencioné, era febrero y había nieve por todas partes. Fui a girar en una señal de alto con poca visibilidad y ¡pum! Una señora sin las luces delanteras encendidas golpea la parte trasera de mi auto. Empieza a gritar que tiene que ir a trabajar y cosas así. En ese momento los policías de Nueva Jersey tenían muy mala reputación por ser racistas debido a unas noticias que habían salido. Ella era negra, yo no, pero los policías inmediatamente dijeron que el accidente había sido mi culpa a pesar de que le señalé que ella no llevaba las luces encendidas. Después de hacer todo el papeleo, volvimos a mi auto para continuar con el examen de manejo. Yo estaba sudando y nervioso como nunca porque tenía 17 años y pensaba que nunca obtendría mi licencia y que no me dejarían volver a tomar el examen por meses debido al accidente. En ese momento el viejo instructor gruñón dice, pensé que lo estabas haciendo bien hasta ese momento, así que vamos a regresar y te damos tu licencia de conducir.
Hasta el día de hoy todavía no he conocido a nadie, aparte de mí mismo, que haya tenido un accidente durante el examen para obtener la licencia, que el policía dijera que fue su culpa y que aún así haya aprobado. Historia 13. Tengo una historia sobre evaluadores incompetentes que me reprobaron en uno de mis exámenes cuando estaba solicitando mi licencia por primera vez. El único auto que tenía disponible para el examen era la enorme camioneta de mis padres. No me refiero a una minivan de mamá futbolera, hablo de una de esas enormes, cuadradas y pesadas bestias de acero diseñadas para viajes largos con 8 asientos. El tema es que, aunque no son casas rodantes, están diseñadas para familias grandes que viajan largas distancias. Tienen persianas para las ventanas traseras e incluso persianas despegables para las ventanas laterales traseras. Como todos saben, parte del examen incluye estacionamiento paralelo y eso estaba bien, realmente. Incluso en ese monstruo gigante había practicado y sabía cómo hacerlo. Pero aquí está el problema, las cortinas en las ventanas traseras no se pueden quitar. Incluso si las abres al máximo, la vista es diminuta. El espejo retrovisor no sirve para ver detrás de la camioneta sino más bien para vigilar lo que hacen las personas dentro del vehículo. Jaja, es mucho más fácil, claro y práctico usar los espejos laterales para ver qué hay detrás y ubicarte. Sin embargo, este evaluador insistió en que tenía que levantarme medio fuera de mi asiento y girar físicamente para mirar más allá de 2 filas de asientos, un asiento tipo sofá, el área de almacenamiento trasera y a través de un par de cortinas que apenas dejan una apertura de 2 pulgadas. Todo eso para intentar ubicar un marcador de estacionamiento paralelo que además era literalmente un cuarto de la altura de la camioneta, lo que significa que ni siquiera se podía ver desde las ventanas aunque estuvieras a 6 metros de distancia. En lugar de, ya sabes, dejarme usar los espejos laterales para ver lo que estaba detrás de mí como haría cualquier persona con sentido común, cuando intenté explicarle que literalmente no podía ver en esa dirección debido a un obstáculo físico, básicamente me dijeron que lástima, tienes que girar físicamente la cabeza, no puedes usar los espejos. Reprobé, por supuesto, ya que es de hecho imposible para mí ver a través de paredes sólidas. Reprobé 3 veces seguidas porque simplemente no cedían en obligarme a hacer algo tan absurdamente estúpido. Para finalmente aprobar, terminé pidiendo prestado un camarón nada menos a un amigo. Todavía no puedo creer que me obligaron a no usar el auto que realmente iba a manejar para pasar el examen de manejo, no porque no pudiera manejar el vehículo sino porque literalmente querían que hiciera algo imposible, es decir, ver un poste de 1 metro de altura a través de una apertura de 2 pulgadas que estaba a casi 2 metros de altura para estacionar en paralelo. Ridículo.